Bueno, buenos días, doctor. Entonces, empezamos con el primer Ateneo del año. El doctor Julio Pacuruco nos presentará el caso. Adelante, Julio. Bien, es un paciente masculino, 44 años de edad, con factores de riesgo cardiovasculares, es hipertenso, sedentario, obeso. Tiene antecedentes cardiovasculares, una insuficiencia cardíaca con FEI severa 26, que ya les voy a ir contando. Tiene una insuficiencia aórtica severa por una válvula aorta bicúspide que se encontraba en plan quirúrgico. Esto recién hace como mes y medio. Otros antecedentes, este paciente nació en Corrientes, vivió hasta los 20 años en esta localidad y quirúrgicos no refiere, tiene un peso de 90 kilos, una talla de 1,70 que le da un IMC de 31, no refiere alérgicas y desde el tiempo mencionado viene con la medicación de losartán 50 cada 12 hasta 100 miligramos y rosuvastatina 10 en la noche. Bien, el paciente trae como un electro previo, sí, por el seguimiento que tenía por el cardiólogo y tiene un ritmo sinusal, tiene una frecuencia en 85 latidos, un eje desviado hacia la izquierda. Lo que llama la atención es una onda P grande, pareciera pulmonar, se confunde con una mitral porque tiene una onda memellada. Llama la atención el hemibloqueo anterior izquierdo, tiene un bloqueo de rama, el bloqueo de rama derecha y las ondas T negativas en todas las caras precordiales. Sí, un comentario. Me da la impresión que el cambio de arquitectura es vía auricular, ¿sí? Que sin duda hay un componente de P pulmonar muy importante, pero aparece estar también aumentada la duración de la onda P y tener dos cúspides, una montada sobre la otra. Y eso es solidario con el hecho de tener signos de sobrecarga e hipertrofia ventricular derecha, eh, con una rama derecha muy marcada de B1, B2, pero con una duración muy aumentada y parece tener una masa ventricular importante. Es decir, o este paciente tiene dos enfermedades asociadas, una enfermedad respiratoria que genera sobrecarga ventricular derecha, por ejemplo, o estenosis pulmonar, o es un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda de etiología valvular que generó una hipertensión pulmonar tipo 2, es decir, secundaria a fracaso ventricular izquierdo. Digamos, esas son las condiciones que me da este electrocardiograma que impresiona tener mucha afección miocárdica. Fíjense el retraso en la despolarización, el tiempo que se toma para despolarizar en ABF, en ABL, digamos, me impresiona un corazón con deterioro biauricular y biventricular. A ver qué admito más. Sí, yo Bien, coincido. El paciente creo que no fue tratado a tiempo de su insuficiencia aórtica y ya está dando la vuelta. De hecho, ya tiene una FEI de 26%, así que el electro es coherente seguramente con lo que vamos a ver del eco, porque se habla de un ventrículo izquierdo y seguramente de un ventrículo derecho muy enfermo. Jorge, Maggie, ¿algún comentario? No, lo que estoy pensando es que en el electrocardiograma la frecuencia cardíaca baja, el bloqueo completo de rama derecha, el bloqueo anterior izquierdo en un paciente que vivió hasta los 20 años en Corrientes, podría estar hablando también de una miocardiopatía chacásica asociada a la insuficiencia aórtica y por ahí justificar el deterioro de la función de ventrículo. Eh, Podría ser. Creo que hay que pensar también como un diagnóstico acompañante o es como decíamos recién, que es una
deterioro ya del ventrículo que ya fracasó después de una insuficiencia aórtica de un tiempo. Pero no dejar de lado la posibilidad que puede ser también en Chagas. Bien. Margaret. Sí, totalmente de acuerdo. Y también creo que otra posibilidad es el hipertenso, ¿no? Sí, Sí, bueno, porque impresiona mucha masa muscular, mucho voltaje para solo la insuficiencia aórtica. Y si no ha tenido componente estenótico, su enfermedad valvular aórtica, la bicúspide, bueno, que tenga algo también, una historia de miocardiopatía hipertensiva previa, ¿no? Creo que parece que es un corazón miocardiopático con varias posibles etiologías o concomitantes, ¿no? Sí, demasiado ventrículo derecho para la historia natural de una de una insuficiencia aórtica pura, ¿verdad? Sí. Sí, en realidad yo creo que todo se puede explicar por la insuficiencia aórtica, no necesitamos de otra cosa. Este electro además veo ahora que del 25, sí, digamos, no fue intervenido a tiempo, así que no, tendría que tener demasiada mala suerte que además de tener una insuficiencia aórtica severa, tenga una miocardiopatía acompañante. Podría ser, pero todavía no sabemos el cuadro clínico, no sé cuántas internaciones tuvo por insuficiencia cardíaca. Veo que está insuficientemente medicado. Bueno, como es el combo habitual a un paciente joven con insuficiencia aórtica y FEI26, le dan aspirina y rosuvastatina medio al pedo, digamos. Así que es un paciente que hubiera necesitado un tratamiento mucho más agresivo de la disfunción sistólica. Bueno, ya ha necesitado cirugía, va. Pero quiero decir que si le íbamos a la espera de cirugía, lo íbamos a medicar con fármacos, necesitaba otras cosas. Le faltan unas y le sobran otros medicamentos ahí. Raneiro, ¿algún comentario? Raneiro, ¿algún comentario? Hola, buen día. Bueno, me conecté unos minutitos después. Todavía no arrancaron con el motivo de consulta actual, ¿no? No, no, no. no. Bien. Bueno, hasta ahí creo que si bien pensamos un poco en que podría haber un Chagas detrás de todo esto, ¿no? Por la epidemiología y el electro, eh, la verdad que me quedan más dudas que podría ser esto consecuencia del Chagas. Creo que la valvulopatía me parece que es el factor principal que lo ha venido deteriorando. Así que Pero coincido un poco ustedes con lo que hablan estaban de Chagas comentando. porque es Corrientes. Yo no tengo a Corrientes como una provincia donde el Chagas es endémico. Ustedes tienen ese dato, yo lo desconozco. Bueno, es endémico sin ser la zona de mayor prevalencia del país, que básicamente es el norte de Córdoba y el sur de Santiago del Estero, pero sí definitivamente es una enfermedad presente y endémica en el noreste. Bueno, avancemos con el Ateneo. Bien, nos quedamos con corazón muy dañado estructuralmente, sí, y continuamos. Este viene igual con un eco transtorácico del 7, donde hay un diámetro diastólico del BI en 62, es sistólico en 34, el septum en 12, la pared posterior en 12, con una FEI en 26, la raíz aórtica 34, la aurícula izquierda en 22 y la aurícula derecha en 17. Dentro a nivel valvular presenta una leve afección de válvula mitral, una severa afección de la aorta, la leve tricúspide y la pulmonar no presenta atracción. Tiene un patrón diastólico compatible con la relajación prolongada, presiones de llenado ventricular estimado normal, E sobre en 7, cavidades derechas no dilatadas, un TAPS en 24 y una onda S en 10 que le da normal para este paciente y que determina que él presenta una aorta bicúspide con apertura restringida
una área en 1.5 y el jet de insuficiencia excéntrica que se dirige hacia la valva anterior mitral, que hace pensar que también está grande, que está hipertrofiada y por eso es la que se dirige hacia ese lado. Y con la dilatación del VI, con una FEI igual, súper, súper baja. Se verá. Bueno, adelante. Bien. El motivo de consulta de este paciente es disnea, por la cual acude. Sin embargo, este paciente ya venía presentando disnea de hace un año de evolución. Él lo asimilaba o relacionaba con las actividades de su trabajo. Es electricista, entonces lo asimilaba por ahí, no le prestó mayor atención y a sabiendas que ya tenía una válvula bicúspide desde la infancia. Bueno, el día 11 es un paciente derivado del Hospital de Tigre con un cuadro clínico de 72 horas de evolución caracterizado por disnea clase funcional 2 que progresa con clase funcional 4 acompañado de ortopnea, edema de miembros inferiores, dolor a nivel del epigástrico tipo urente que irradia región precordial y dorsal, 7/10 de pocos minutos de duración que cede espontáneamente por lo que acude a la guardia del hospital externo y donde se evidencia una TA en 270-130. Se interpreta como una insuficiencia cardíaca descompensada de aparente etiología valvular y sin inicia diuréticos y por el síntoma el signo de dolor. Se le tomaron troponinas, mismas que fueron negativas, y posteriores derivado hacia el hospital de gráficos para tratamiento y seguimiento. Pero en este hospital no hay una radiografía de tórax, ya no digo una angio-TC de aorta, pero digo una radiografía de tórax, algo, porque bueno, estos pacientes con válvula aórtica bicúspide, aunque el eco previo no mostraba que tuviera... todo esto es en el 2020, ya acá ahora, digamos. Este, todos estos pacientes, el eco previo no mostraba que tuviera dilatación de la aorta, que es una patología acompañante muy frecuente de la válvula aórtica bicúspide, pero ingresando con ese Bien. dolor y esa tensión arterial, que la verdad que llama la atención, uno tendría que pensar si no hay una complicación asociada de la aorta, disección o alguna otra cosa. Hay una discreta dilatación de raíz aórtica en el eco, nada extraordinario, pero lo hay. Eh, lo que llama la atención es que tenga una enfermedad aórtica a predominio de insuficiencia, pero con una estenosis moderada más, ¿no? Con un ventrículo severo. Eh, Bien. ¿Y al examen físico no refieren nada en este lugar de recepción donde lo han recibido? No, ¿no? La hoja de derivación no dice qué No, encontraron en no, el examen. No. del hospital no vino nada, Bien. no. Acá sí, ya les cuento. Bien, ingresó a la unidad igual con una tensión de TA de 214, 113, 97 de frecuencia, 24 de respiratoria, saturando 89, corregido con cánula nasal a 2 litros, saturando 96, lúcido sin foco neurológico, un cuello simétrico, no se palpan adenopatías, una irgitación yugular 2/3, un pulso carotidio hiperdinámico y visible bilateral, ruidos cardíacos arrítmicos, un soplo sistólico para external izquierdo, tórax simétrico, no tolera el decúbito, campos pulmonares, murmullo vesicular disminuido, crepitantes vivasales que llegan hasta campo medio, y las extremidades simétricas, pulsos hiperdinámicos simétricos, signos de Quinque, edema malleolar bilateral, dos cruces sobre cuatro. Este soplo sistólico aumentaba cuando el paciente se le ponía al paciente sentado con inclinación hacia adelante y la ingurgitación muy, muy, muy notoria del pulso carotidio también. Y el soplo sistólico, Llamaba la atención la TA la diferencia. la diferencial. No la veo la diferencial. ¿La No, no diferencia en hay. qué sentido? El soplo La de TA en la 214, 113.
La, Pero bueno, está bien, eso no es presión diferencial, ¿eh? Ahí llama, la verdad que para un paciente con insuficiencia aórtica severa, con FEI de 20 y pico por ciento, llama la atención el tema de la hipertensión tan severa. Este es un dato que está por fuera. Habitualmente estos pacientes cuando entran en este estadio de insuficiencia cardíaca, los encuentra con la presión bastante más baja. Acá la verdad que si le tomaron bien 270 de sistólica con esto, ahí ya por lo menos uno estaría tentado a ver si no tiene alguna causa secundaria de hipertensión arterial, porque esto es inusual, ¿eh? Que un paciente en este estadio tenga estos valores. Eh, Y eh, lo otro que el soplo sistólico de la insuficiencia, el soplo de insuficiencia aórtica es diastólico, no sistólico, pero aparte si es un soplo sistólico no tiene nada que ver de escucharlo mejor en posición sentada. Ese es el soplo de la insuficiencia aórtica, el diastólico, no el sistólico. La otra cuestión es que una insuficiencia aórtica severa raramente llega a 113 de diastólica, ¿no? Sí, eso. Generalmente aumentan con Hangrip y de pasar de decúbito dorsal a decúbito vertical, digamos, fundamentalmente lo que hace es reducir el soplo por reducción del retorno venoso y no tiene semiología típica ni comportamiento hemodinámico típico de una insuficiencia aórtica predominante, ¿no? Pero bueno, tampoco es el soplo de una insuficiencia aórtica, como decía Rubén. Pero queremos juntar el teléfono y Adelante. Bien, y tiene un electrocardiograma de ingreso donde está en ritmo sinusal. Tiene ya las patologías que previamente hablábamos, pero se suma una extrasístole, una bigeminia, que es cada latido normal se presenta y Eso no es una bigeminia. No. Eso tiene P adelante. Eso No, tiene no, un no. bloqueo de rama Eso derecha es, intermitente, está, digamos. está alternando una rama, claro. Está haciendo una intermitencia y no, eso no es una trayectoria. Es una intermitencia entre, como digo recién, rama derecha y sin rama. bien. ¿Sí? Alterna intermitentemente un bloqueo de rama derecha y sin bloqueo de rama derecha, por lo menos en B1 se ve eso. Siempre está presente la P adelante, ¿sí? Y recordemos que como detalle importante, siempre un latido extrasistólico tiene una anticipación respecto del ritmo de base. Aquí Ah, los RR del latido con aberrancia y sin aberrancia son iguales, con lo cual no califica tampoco en ese aspecto para extrasístole. Tampoco hay lo que normalmente vemos en una extrasístole, que es la pausa compensadora post-extrasistólica porque sencillamente no es una extrasístole, no son extrasístoles. ah. Mm. Adelante. Bien, tiene esta placa de tórax donde encontramos un índice cardíaco aumentado, eh, un aumento de la congestión parailiar, opacidades igual parailiares, algodonosas, que igual a nivel de basal se relaciona con los crepitantes que presenta el paciente. Sí, Ahí se veía un grosero ensanchamiento mediastinal, digamos, además de la cardiomegalia, pero que bueno, parte puede ser por la insuficiencia aórtica, pero considerado que el paciente entró con hipertensión severa y dolor epigástrico irradiado a precordio y dorso, este, habría que ver. El paciente entiendo que cuando él ingresa ahí a la unidad coronaria no estaba con dolor, no tenía déficit localizado de pulso, no había nada de eso. No, no, llegó acá ya sin Angor.
Lo que sin, debemos, sin más de... lo que debemos recordar es la asociación entre aorta bicúspide y disección aórtica, ¿no? Esta es una cuestión que siempre tenemos que tener presente. Ensanchamiento mediastínico, Angor, veo también un doble arco derecho en la placa. Si bien las pleuras están libres, uno me parece que se ve obligado a hacer una angioresonancia de aorta o una angiotomografía, perdón, de aorta o un eco transesofágico para de alguna manera buscar un accidente aórtico en este paciente, ¿no? Sí, claramente. Jóvenes, la coartación de aorta es muy frecuente la asociación con la válvula bicúspide y que Claro, sea causa de la patología de la aorta proximal. claro, claro. Y habiendo tenido una insuficiencia aórtica que hoy tenga 113 de diastólica, también podría estar hablando de un cambio de reología en la aorta que justifica tener 113 de diastólica. Digamos, me parece que se impone el diagnóstico presuntivo a esta altura, ¿no? Adelante. Él tiene un estado ácido base venoso periférico eh, que no da alguna alteración significativa. ¿Sí? Tiene un hemograma con una hemoglobina en 13,6, en blancos con 13,8, las plaquetas en 268, no llaman la atención. Tiene un TP en 78, un KPT en 33, una glucemia en 101, la urea en 32, la CRE en 1,13, un TGO en 29, TGP en 35, una bilirrubina total en 3,16, la directa en 0,87, un sodio en 141, un potasio en 3,4 y el cloro en 102. Y se presenta el día 12 con este electrocardiograma. ¿Qué día ingresó ahí? Que, a diferencia del 12, ¿Qué ya día? ingresó el- no, ingresó el 7, me parece. ¿El 7? Ingresó exactamente el paciente el 11. Ah, bien, bien, bien. Y este es el eco de acá de gráficos. Tiene un septo de 19, una pared posterior en 66, un diámetro diastólico de 20 en 18, la aurícula izquierda dilatación leve, el área de la aurícula derecha en 19, una FEI en 27, que con la anterior se comprueba, la válvula bicúspide, la raíz se encuentra en 39, los senos de basal en 40, la apertura en cajón en 15, un cierre asimétrico, y tiene una vena cava inferior en 21, colapso menos del 50%, un derrame pericárdico leve, el Doppler, una insuficiencia aórtica moderada grave, excéntrica, igual como ya dirigido hacia la válvula anterior de la mitral, eh, y una estenosis aórtica moderada y los gradientes que evidencia. Las placas de control, las radiografías de control del día 13 y la del día 15, que se encuentra menos congestionado ya con el uso de diuréticos, dando ingresos en 18,185, los egresos en 24,650, con un balance negativo en 6,465. Para el día 15, el paciente vigil, orientado asintomático, hemodinámicamente compensado, ventilación espontánea sin requerimiento de oxígeno suplementario, se encuentra volémico, buena función renal con una CRE en 1,16. Pensando en la patología chagásica,
La serología, un el no reactivo, hepatitis en 0,37, la hepatitis C no reactiva, el Chagas no reactivo, el Chagas y ya tampoco no reactivo. Es más aglutinación indirecta. Quiere decir así. O es más aglutinación indirecta. Ujú. Bien. No reactiva. Entonces quiere decir que digamos, un estudio de la aorta no le hicieron. No, sí, está más adelante dos. Y ahora después de ese tratamiento, balance negativo y todo lo demás, ¿con qué tensión arterial está? Mejoró las tensiones 2, siempre abriendo una diferencial de la sistólica con la diastólica. No, no, perdóname, pero no te escuché el valor. ¿Cuánto? Ujú. Eh, no tengo el dato del Bueno, no valor importa. No, no. de Bueno, sigamos, no te posterior. preocupes. Sigamos. Se le hizo un holter cardíaco por estas alteraciones eléctricas que presentaba, por las múltiples patologías, y el holter cardíaco se evidencia un inicio con el bloqueo de rama derecha, eh, que finaliza el bloqueo de rama derecha y luego continúa sigue sin bloqueo, tiene una interpolada y extracistas ventriculares interpoladas. No. Sí, sí, sí. Pero debe tener un informe. Sí, Esos imágenes, el informe que tiene. y el informe nos dio un ritmo sinusal A ver, con para, P volvé a glutamato, poner el conducción con registro, bloqueo. Julio, volvé al registro, por favor, del holter. A ver, el otro registro había uno más, un registro más ahí. No, ese es el último. Este, deja este. Sí, no sé si no es una parasistolia, si bien no hay acoplamiento variable, pero impresionaría por ser regular el RR extrasistólico y regular el RR de base, o es un latido anticipado con conducción aberrante o es una parasistolia, porque acá sí no hay pausa compensadora y una ligadura que al ser pocos latidos no sé si es fija o variable. ¿A vos qué te parece, Jorge? No, porque la ligadura siempre es la misma. Cada latido ventricular tiene la misma Sí, ligadura, eso va en contra de parasistolia. latido sinusal precedente. Pero ves que Eso no, no da para tener ligadura variable. no da, no Porque no tiene. depende Ujú, del ritmo sinusal. Justamente por eso. Acá depende del ritmo sinusal esa extrasístole. Son extrasoles ventriculares interpoladas y, ujú. y, y, y en cierta forma bigeminadas. Sí, Sí, con trigemina. tenés razón. Sí. Cistola interpolada y trigemina. Sí. Ujú. Avancemos. Adelante, Julio. Extrasístoles supraventriculares aisladas, una dupla y una taquicardia de 4 latidos, escasas extrasístoles ventriculares monomorfas aisladas y muchas interpoladas. Se le pidió la angio-TAC, que les pongo a continuación.
Y por lo menos en las imágenes yo Formación no blanca vi que poquito. hubiera No. hoja de disección, yo no vi. No, mi cuarto también. No. Aún así, la aorta Sí. ascendente está claramente ensanchada, ¿no? Sí. Sí. Bastante. No sé bien. ¿Dónde yo ahí? En comparación al resto, se nota. Sí, claro. Local quirúrgico, bueno, ya 50 centímetros. Bien. Ahorita en fase. El informe nos dice que la aorta torácica con trayecto conservado y flujo anormal, el anillo valvular en 30, la porción sinusal en 37, la porción sinotubular en 34 y la porción tubular en 49, que ya le da mayor de 45, hablamos de para que le dé el aneurisma, el callado en 28, la aorta torácica descendente en 31, la descendente en 26, los vasos supraaórticos conservados y un aumento del calibre del tronco de la arteria pulmonar que alcanza los 45 milímetros. Muy dilatado. Por Sí. eso todo lo del ¿Cómo, Maggie? ¿Cómo? No, que el aumento del tamaño del diámetro de la arteria pulmonar llama la atención, y la sobrecarga derecha que se veía en el electro, ¿no? Sí. Eso todo Hay se un electrocardiograma que no es un ejemplo que anterior. Tiene QRS casi todos con isodifasismo. O sea que parece como un eje. A ver, volví al electrocardiograma. Ese parece el último. Por más atrás, más atrás. Ahí. Acá tenemos. Es un electro raro, pero el eje es medio indefinido. No es un hemibloqueo como veíamos antes. Tiene bloqueo de rama derecha, pero tiene isodifásicas en D1, en D2. Arranca con una pequeña R en D2 y la tiene bien desarrollada en D3, o sea que tiene rotación antihoraria. S1, a ver, no, achícalo. Tiene S en D1 y R en D3, o sea que es una rotación antihoraria. Y el eje es medio indefinido, que no es un patrón de mi bloqueo como vimos al principio. Sí. Me parece más con este trastorno de repolarización en B1, B2, B3, esas T negativas y ese bloqueo de rama derecha podría ser el patrón de un agrandamiento de ventrículo derecho, pero en el ecocardiograma no teníamos ventrículo derecho aumentado. Sí, yo, Pero sí la raíz de la aorta está aumentada. Sí, yo dudo de la interpretación ecocardiográfica que se hizo del ventrículo derecho. La verdad es Sí, que los cambios de la aurícula en el eje horizontal, claramente el ventrículo derecho tiene protagonismo en cuanto a masa miocárdica. Yo realmente dudo respecto del informe ecocardiográfico. Por otro lado, en la tomografía las arterias pulmonares tienen un calibre significativo y esto también habla en favor de un aumento en el flujo y en la presión en el circuito pulmonar, ¿no? Es decir, de un ventrículo derecho de poscarga crónicamente aumentada. sí. Y volvemos al primer electrocardiograma y a la primera observación que hicimos, ¿no? Con esto. Claro. Bien. Avancemos, Julio. Bien. Se le hizo un ecotrans esofágico que nos dio una aurícula izquierda dilatada, la aorta bicúspide que se confirma, el diámetro ventricular izquierdo aumentados con severo deterioro de la función sistólica, no existían trombos ni vegetaciones, una insuficiencia aórtica severa, no derrame pericárdico, una orejuela libre y un aneurisma de la aorta ascendente con diámetro en 5,05 centímetros.
Y esto pensando ya en el paciente que puede ser candidato a quirófano, se le hizo una cinecoronografía, que vemos la coronaria derecha que no presenta lesiones. Y otra vista de la coronaria izquierda que se determina que tampoco tiene lesiones. La conclusión, una arteria coronaria sin lesiones significativas. Se le pidió un ventriculograma, que el resultado impresiona un BI dilatado con hipoquinesia global y deterioro severo del BI, impresiona una insuficiencia aórtica severa, la presión del BI, una presión sistólica en 91, una presión diastólica en 20 con una media en 44, la presión de la aorta, la sistólica en 100, la diastólica en 77 con una media en 85. Concluye en una miocardiopatía dilatada con fe severa asociada a la insuficiencia aórtica severa. El cateterismo derecho, la vena cava inferior, la sistólica en 16, la diastólica en 4, una media en 8, la aurícula derecha en 23, la diastólica en 7, la media en 13, el ventrículo derecho en 25, la diastólica en 0, la media en 17, la arteria pulmonar, la sistólica en 30, la diastólica en 13 y una media en 7. No, no, Que esa no no es le la, da no, para... no, 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 esa no es la media pulmonar. Recordemos que el cálculo de media pulmonar es diastólica más un tercio de la diferencial, ¿no? Tenemos 13, Sí, sí, 13 más un tercio de la diferencial que es 10. 20, 7, tenemos por lo menos 20 o 22 de media pulmonar. Ahora habrá que hacer el cálculo, pero 7 no es la media pulmonar. Recordemos que la media se calcula con la diastólica más un tercio de la diferencial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Y no sé si sí, o sea, nos llega a criterios de hipertensión pulmonar este paciente. Habría que hacer el cálculo que es diastólico. ¿Cómo? y este es el electrocardiograma post que, Cambió. que cambió completamente. Ya no Es tiene otro el electro. patrón. Es el de la cama de al lado, ¿no? Parece de otro paciente, sí. Parece de otro paciente. Este sí da más compatible con el bloqueo anterior, pero ya no tiene la rama derecha. No, que vimos que en algún Y momento tiene fue hipertrofia intermitente, ¿no? izquierda. Es hipertrofia izquierda este patrón de electro. Seguro que es de él, ¿no? ¿Sí? Sí. Y este electro parece una hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica, con eje de mi bloqueo. Es muy diferente a los anteriores No, electros. incluso la onda P cambia drásticamente, ¿no? Sí, Realmente sí, no parece ser el mismo paciente. Si bien es cierto que la onda P en agudo, sobre todo en pacientes respiratorios, puede aumentar su voltaje, sí. transformarse en pulmonar y cuando el paciente sale de la crisis respiratoria reduce nuevamente su voltaje. Me parece que lo que vemos de arquitectura cardíaca aquí impresiona ser la de otro paciente, ¿no? Pero, digamos, ante la evidencia de que se trata de un registro del mismo paciente. Sí, sí, es del mismo paciente. ¿No? Bien, evidentemente el estrés ventricular derecho agudo fue muy importante, con lo cual yo no descarto que el paciente haya sufrido crisis de hipertensión pulmonar que justifiquen los cambios electrocardiográficos bajo estrés que el paciente tiene. Al tratarse de un paciente relativamente joven, también me preguntaría si no ha consumido, por ejemplo, fármacos alfa estimulantes como cocaína o alguna cuestión como esa, ¿no? Es decir, me parece que electrocardiográficamente y clínicamente hubo cierta crisis de hipertensión pulmonar que es lo único que justificaría cambios tan radicales del electrocardiograma, ¿no?
La media pulmonar por eco la calculé recién da 23, con lo cual estamos con hipertensión pulmonar leve, ¿sí? Hay hipertensión arterial pulmonar, o no sé si arterial, pero pulmonar, ¿sí? Bien. Bien. ¿Cómo Y sigue? bueno, como diagnóstico se estableció una miocardiopatía dilatada con FEI severa de probable origen valvular, una insuficiencia aórtica severa por una válvula aorta bicúspide. Se sumaría la hipertensión pulmonar. Eh, las preguntas que es que si esa FEI puede mejorar tras la cirugía de válvula aórtica en este paciente y si puede la cirugía valvular aórtica considerarse un puente al trasplante cardíaco en este paciente que joven. Respecto si la fe puede mejorar frente a la cirugía, digamos, eso es típico de la estenosis aórtica. Aquí la estenosis aórtica tiene un gradiente transvalvular de 10-12, con lo cual no es un factor importante. Eh, digamos, es difícil prever si puede o no mejorar la FEI, pero la pregunta importante es si este paciente puede o no sobrevivir la cirugía, porque esto es el desafío más importante, ¿no? Eh, El paciente, así como está, por la edad que tiene y por todo, tiene indicación de reemplazo valvular aórtico, además de que tiene que haber reemplazo de la aorta ascendente, porque tiene 50 milímetros, entonces en una válvula aórtica bicúspide, digamos, está indicado, así que tendría que ir a un Vental, digamos. La, y es lo que está indicado, no, en líneas generales, salvo excepciones, no hay una fracción de eyección que contraindique la no. cirugía en la insuficiencia valvular aórtica, y ni que hablar con este paciente de 44 años, así que no me parece que este sea ahora pensar en algo tipo trasplante cardíaco, bueno, no sé, después que todavía hay que hacer un recorrido, pero para mi entender tiene indicación de cirugía de De Vental, reemplazo. digamos. Yo coincido con la indicación, poniendo en claro que se trata de un paciente de alto riesgo perioperatorio, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero que la fe o no vaya a mejorar, digamos, es una pregunta, me parece interesante, pero no es prioritaria en este momento, ¿no? Hay que llevar al paciente en las mejores condiciones posibles a cirugía y debe ser operado. ¿Vos qué pensás, Maggie, sobre estas dos preguntas? Eh, sí, a mí me parece que es quirúrgico. En toda patología valvular hay que descartar la opción quirúrgica antes de pensar en trasplante cardíaco, creo que eso está lejano. Lo que me preocupa más sería el posoperatorio inmediato, la salida de bomba. Me parece que habría que estar preparado para sostener el ventrículo o con un balón, si no tenemos balón, levosimendan, pero bueno, creo que eso sería el problema más importante, ¿no? Y bueno, y luego un seguimiento cercano, que obviamente puede seguir la evolución como miocardiopatía o no, pero sí sería quirúrgico con una estrategia pensada para el posoperatorio, me parece. Sí, en cuanto a, yo coincido plenamente respecto del alto riesgo de la cirugía. Me parece que el balón de contrapulsación en una cirugía que va a ser de aorta ascendente va a ser complejo, sobre todo viniendo de una insuficiencia aórtica, pero sí, Maggie, estoy de acuerdo, me parece que una vez que esté en peso seco, con función renal normalizada, preacondicionarlo con levosimendan 12 horas antes de la cirugía me parece adecuado. Es decir, por lo menos 12 horas antes de la cirugía. ¿Sí? eh, Debo Cimental y 12 horas o más después, lo ideal sería 24, llevarlo a cirugía.
muy interesante el caso. ¿Algún comentario más? Yo quisiera hacer una pregunta, más que un comentario. Es que en este paciente que ya ha deteriorado el ventrículo, si bien la cirugía está indicada, ¿podría tener algún sentido hacer una resonancia para evaluar si hay daño o que estar tranquilo que ese ventrículo va a, digamos, no tiene un daño ya que no es... Mira, Araneiro, la verdad es que de todo lo que vimos, lo que más me preocupa en una aorta bicúspide es el aneurisma de aorta ascendente. Porque esto en un paciente que es capaz de levantar 270 de sistólica, dentro de 10 minutos se diseca. Me Claro. parece este es el punto limitante clínico más importante que lleva el paciente sin duda a duda a la cirugía. Ahora, claramente con 26% de FEI, me preocupa que salga de bomba, como decía Maggie, con lo cual me parece que preacondicionarlo con un dilatador, ahorrador de calcio como el levocimendal es lo adecuado. Pero a mí me parece que el ritmo del tratamiento, Raneiro, lo marca la dilatación de la aorta ascendente y la aorta bicúspide en un paciente que hace 270 de sistólica, porque la próxima se rompe. Mira, hasta Renero, hasta lo que yo sé, no hay para evaluar si la reserva contráctil en este paciente, no creo que la resonancia aporte. Uno puede decir, bueno, qué magnitud de realce tardío de gadolinio tiene, pero me parece que va a ser una información redundante de todo lo que ya sabemos, de que el paciente tiene un daño miocárdico importante y que la información de la resonancia difícilmente cambie la decisión. Le pregunto a este paciente, ¿se operó o está en lista o cómo es la situación? El paciente está en lista para, para ver cuál es el procedimiento. Cirugía lo va a valorar esta semana, me parece. ¿Quiere decir que todavía no está tomada la decisión quirúrgica? ¿No hay consenso de eso? No, no. No, que A, a mí me No, no se parece ha, o que sea, solo le va a valorar cirugía, pero no se ha tomado la decisión con este paciente. ¿Qué tipo de procedimiento quirúrgico le van a hacer? el paciente se fue de alta. Sí, se fue de alta. A mí me parece que como conclusiones de este Ateneo podríamos sacar dos muy importantes. Definitivamente el paciente es quirúrgico y la recomendación por lo menos mía, y veo que hay consenso, es de llevar al paciente a cirugía porque no podemos enfrentar el riesgo que evolucione hacia una disección aórtica. La segunda cuestión, como autoanálisis y autocrítica, es que al ingreso el paciente habría tenido que tener una imagen transesofágica de la aorta prácticamente inmediata por la placa de tórax, por el dolor de pecho, por la hipertensión arterial, por los datos de dilatación de aorta ascendente previos. Me parece que este era un paciente candidato a un trance esofágico de emergencia para descartar en ese momento la disección aórtica, que como sabemos es una patología de mortalidad acumulativa horaria y que cambia drásticamente el pronóstico si el diagnóstico se hace precozmente. En mi criterio, dos conclusiones entonces: el paciente es quirúrgico. Es claro que a los cirujanos no les va a gustar tener que operarlo, pero me parece que no hay plan B, que debe ser preacondicionado con levocimendán para la cirugía, y siempre presente en cuadros como estos la importancia de hacer un traseofágico de emergencia o una angio-TC de aorta de emergencia para descartar algo que nos va a quitar al paciente de las manos rápidamente, que es una disección aórtica. Sí, ¿con qué medicación se fue de alta, Julio? Se fue con el diurético, con las estatinas, con el antihipertensivo, con ello.
Bien, si esto lo Ya te consideramos escucho. Hartim, yo no sé qué pensás vos, Jorge, pero si esto lo consideramos Hartim, me parece que debemos presentar al paciente a Sí. cirugía con la idea de que lo operen. Decisión coincidimos, es un paciente quirúrgico. eh, Después dependerá, primero cómo sale de bomba y si sale de bomba, y después en el posoperatorio tardío, lejano, si se recupera ese ventrículo o no. Pero la decisión está tomada. Nosotros pensamos que es un paciente quirúrgico y lo enviamos a cirugía. No creo que cirugía no lo opere, por una cuestión técnica. Pero bueno, Lógico. siempre, una vez que nosotros los clínicos decidimos la cirugía, ahí aporta el cirujano técnico, que es